bienvenidos todos a nombre del CEDIP y así como que nos ven en el canal del Congreso y que nos hacen favor de asistir hoy a este foro sobre los aportes de Juan N. Álvarez al constitucionalismo mexicano, con el que iniciamos el ciclo de eventos y publicaciones denominado La Constitución nos une, que desarrollarán la Cámara de Diputados y este centro durante el transcurso de este año y mediados del siguiente, con motivo de la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917. Como ha comentado el licenciado Sadot Sánchez Carreño, director general del CEDIP, nos ha tocado vivir una oportunidad singular, que es ser testigos de los primeros 100 años de nuestra Constitución, que no es perfecta ciertamente, pero que nos ha servido ya largo tiempo. Las carencias del país y nuestros errores no son responsabilidad de la Constitución, ¿no?, sino de los hombres que hemos vivido bajo su paraguas normativo. Es para mí un placer presentar a ustedes a los distinguidos investigadores y maestros universitarios que nos acompañan: Ricardo Infante Padilla, a mi extrema izquierda, Mauricio Leiva Castrejón, inmediatamente acá, y David Cienfuegos, a mi derecha, quienes abordarán el tema de hoy. Comenzaremos, si no tienen inconveniente, con el doctor Ricardo Infante Padilla, quien él mismo se presentará. Tiene usted la palabra. Muy amable, gracias. Bueno, de entrada no soy doctor, soy profesor nada más. Miren, hoy en la mañana, y les explico esto como anécdota previa para que vean por qué sí tiene sentido que estemos aquí, nosotros tres que somos unos fanáticos del tema. Estaba oyendo muy temprano un noticiero de un señor que se llama Alejandro Cacho, que parece ser que es muy oído, ¿no? En MBF. Nosotros somos los locales en Chilpancingo, así que no es no es raro que no lo conociera. Me puse a oírlo y de repente llegó en el noticiero de señor, un noticiero muy bien elaborado, con mucha infraestructura, con mucha información. Y de repente llegan las efemérides. Y entonces dice, un día como hoy, en 1750 y tantos, nació Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, pues sí, importantísimo, ¿no? Qué bien, y hablan de Mozart. ¿Verdad? Y un día como hoy, pero en 1800, ay, ya se le pasó, pero bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. En 1800 y tantos nació el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, qué tal, y qué sé yo. Y, por cierto, un día como hoy nació el baterista del grupo de rock, quién sabe qué. Y ya, se acabaron las efemérides. Ya, hijo. Digo, pues hoy nació Juan Álvarez Hurtado, en 1790. Pero en México no es efemérides que haya nacido un hombre tan importante para el país, no solo para el estado de Guerrero. Y me quedo con un acerto que hemos compartido con otros compañeros. Faltarían aquí otros dos aguerridos compañeros, ¿no? Humberto Santos Bautista y el doctor Gilberto Garza Grimaldo, así como la doctora Pavilla, o como mi amigo Florencio Benítez, que somos así acérrimos seguidores del tema, porque se nos hace injusto que el personaje ni siquiera lo conozcamos en el país, y que sin embargo la doctora Natalie Benson, directora de la, bueno, ya murió, fue muchos años directora de la Biblioteca de Latinoamérica en la Universidad de Austin, en Texas, que es la que más documentos tiene mexicanos, porque los ha comprado todos los que han habido. Era una mujer que era una profunda, puntual investigadora sobre el general Álvarez, a tal grado que un día llega un joven, Clyde Bushnell, y le dice, oiga, quiero que me ayude a tener un tema para mi doctorado. Y le dijo, muy fácil, vete a la biblioteca y busquen las fichas de Juan Álvarez Hurtado. Por cierto, en Guerrero hay un decreto aclarando que no existe ninguna N. O sea, había Nepomuceno Almonte, Nepomuceno Rosáins, pero Juan Álvarez se llamaba Juan Álvarez Hurtado. Su padre, un hombre muy sencillo, era un gallego muy sencillo, y su madre era una negra más sencilla todavía, ¿no? Entonces,
lo que nos sorprende a nosotros es que un personaje tan importante, un personaje que, como señalaba nuestro amigo el moderador, hizo el gabinete más presidencial más importante en la historia de México, que les dio participación política y jurídica a los hombres más notables que han habido en la política en este país, y que él los convocó, no lo convocaron ellos a él. O sea, Benito Juárez llega como un anónimo a la Providencia, no, perdón, a Tesca, disculpen. Primero llega a Acapulco, con Diego hace un viaje muy azaroso, ¿no? Él llegó con su yaque a Acapulco, imagínense ustedes ya con yaque a Acapulco, pero además el viaje en mula y caballo que tienen que hacer de Acapulco a Tesca, que hoy son 20 minutos en carro, pero en aquella época había que echárselo en 2 días, pero además lloviendo, con un temporal, llega hecho un desastre, don Benito, le dicen, a ver, que usted, compañero, ¿qué quiere hacer aquí? Se lo que me pongan a hacer. ¿Qué sabe hacer? Y dijo, contestar correspondencia. Le dijo, pues póngale una mesita. Por lo pronto, denle un cotón, un calzón de manta, unos botines, y tome una cobija de mi cama que está ahí, póngasela y denle unos cigarros. Y póngale una mesita para que responda a la correspondencia. Un día por azar llegó un correo dirigido al señor licenciado Benito Juárez García, exgobernador del estado de Oaxaca. Entonces, Diego, que fue el que lo recibió, dice, bueno, ¿quién es? Dice, pues soy yo. Dice, bueno, ¿y por qué no nos había dicho que era usted? Tomen en cuenta que no había internet, no había televisión, no había revistas, y los periódicos no eran ilustrados, entonces nadie se conocía más que de nombre o por sus textos. Entonces, dice, no, don Juan, al saber quién es, dice, oiga, no, pero no la muele, ¿por qué no me dice que viene usted de parte del grupo de los exiliados? No, si yo vengo por mi cuenta. Ellos fueron al norte a buscar al gobernador de Nuevo León, porque creían más en él, porque pues don Juan era un salvaje que vivía en los breñales, ¿no? Don Juan era un poco confiable hijo de una negra y de un gallego, que además había nacido en un pueblo allá donde el aire da la vuelta, ¿no? Santa María de la Concepción, Atoyac, y que no es cierto, no da la vuelta, es un lugar precioso. En fin, era más confiable el gobernador de Nuevo León, aunque finalmente terminara sirviendo al imperio, ¿no? Y sirviera y rechazara a Juárez con fuerza cuando llegó. En fin, por primera vez le dan una comisión importante a Benito Juárez. Dice, mire, la guerra ya se acabó, ya terminamos, ya ganamos, de aquí nos tenemos que ir hacia Cuernavaca. Don Juan evitó hasta donde pudo venir a la Ciudad de México. Entonces, hace su gobierno y lo hace en Cuernavaca, y usted le dice, a usted le voy a comisionar para que se vaya al edificio municipal de Acapulco, y le den otra vez un palto que le presten ahí, y por favor escríbame una ley sobre los tribunales especiales, la anulación de los tribunales especiales. Y es en Acapulco donde se escribe la famosa Ley Juárez, que la lleva de ahí a Cuernavaca, se le entrega y le dice, aquí está. Y a Lerdo le dice, vaya preparando. Ya no la ve don Juan la ley Lerdo, que para mi entender, ustedes son juristas y que sí saben, yo en realidad soy maestro de Historia de la Cultura, o sea, todo lo que les cuento es de pura afición, y esa es una de las cosas que les quiero decir. Nosotros, o por lo menos yo, soy un diletante. Yo amo la historia, pero no soy historiador, soy maestro de artes plásticas y maestro de Historia de la Cultura, así que bueno, ya se imaginarán, nosotros tomamos el tema como algo, como una especie de necesidad de que se reconozca a los hombres del sur en su valor real, porque no es posible que un baterista de rock sea más importante en México, a lo mejor en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, ¿no? Pero yo me imagino que si fuera el natalicio de Newton o de Leibniz o cualquier otro personaje importante en otros países, el baterista de rock hubiera sido de tercer lugar o quinto o décimo, no, aquí es importante. Pero no es que este programa del señor Cacho estuviera mal, no, es que el 99% de los mexicanos no tienen ni la más mínima idea de quién fue Juan Álvarez. Es curioso que hablemos de la importancia de la Constitución de 1857, del grupo que se convoca para escribir esta Constitución, de las discusiones que empiezan en el 56,
y que culmina en el 57. Lo que nunca decimos es que eso se concibió en una hacienda con pisos de tierra, por cierto, que es la Providencia, y ahí se concibió esa Constitución. No es que se lo impusieron a Álvarez, no, ahí se concibió, ahí se acordó con Comonfort y con los demás firmantes, que terminando la lucha se hiciera una Constitución, porque la Constitución del 24 había sido tan vilipendiada que nos había causado por lo menos la separación de Texas, porque al de suspender la Constitución del 24, los tejanos usan eso como motivo, pero también los yucatecos. Y es curioso, ¿no?, decir que, bueno, el papá de don Justo Sierra era el que encabezaba la lucha. Don Justo Sierra O'Reilly era el separatista y fue a Estados Unidos. Pero bueno, estas suspensiones de la del 24 habían hecho que la Constitución fuera ya hecha trizas, ¿no? Había que reformarla, había que hacer una nueva. Eso se concibe en una hacienda en medio de un paraje selvático precioso que es la Providencia. Hoy son ruinas, obviamente, ¿no? Hoy pastan vacas ahí, pero es un lugar hermoso. Es un lugar en donde se gestó lo que sería la formación jurídica contemporánea de nuestro país. Y sin embargo, es muy difícil que hablemos con la gente y sepa de qué se trata, ¿no? Hay cosas de Juan Álvarez muy interesantes. Paralelo a la llegada de Juárez, y perdón que yo les esté contando anécdotas, pero es que les quiero, yo soy pintor, entonces tengo que hacerles la imagen de quién era Juan Álvarez, pues, y por qué se enamoró. Yo soy veracruzano, yo fui a trabajar a la Universidad de Guerrero desde que era muy joven, y cuando empecé a ver cuál era la vida y la trascendencia de los personajes de Guerrero, pues decidí que el resto de mi vida me iba a dedicar a trabajar para promover la imagen de los personajes de Guerrero. Y después el doctor Cienfuegos tuvo a bien hacerme guerrerense oficialmente, lo cual me causa muchos problemas porque a mí no me gusta el pozol y no tomo mezcal. Entonces, prefiero la tuba que trajeron los filipinos. Entonces, fíjense ustedes que paralelo a la llegada de Juárez, ustedes recordarán que Álvarez recibe un impacto de bala que le perfora las dos piernas al tratar de tomar el fuerte de San Diego, pero claro, era un muchacho de 19 años, no tenía problema, se repone, además conoce a la enfermera ideal, a doña Faustina Benítez, y se casa con ella. De ahí que existe un pueblo que se llama Coyuca de Benítez, porque doña Faustina le dio de comer, hospedaje, curó y sanó a todos los personajes importantes del siglo XIX que pasaron por la Providencia. Entonces, es un matrimonio muy padre de dos pardos, un mulato y una parda, ¿no?, que los dos tienen sangre afromexicana, cosa que no saben ustedes qué problema ha sido. El mismo Bushnell, con toda su bonomía, no se atreve a decir es mulato. En la historia de México no hay héroes negros, exceptuando Yanga, allá en mi tierra. Pero en la historia de México no hay héroes negros. Y curiosamente, quienes más pelearon por la independencia fueron los descendientes de afromestizos. Las circunstancias que se daban en Guerrero, sobre todo en las repúblicas de indios, hacían que los indios no fueran tan antagónicos con las comunidades españolas. Pero los pardos sí. Y los mulatos también, y los negros más, encabezados por gente que además, paradójicamente, no eran pobres. Ni Galeano era pobre, ni Álvarez era pobre, ni tampoco los Bravo eran pobres. O sea, curiosamente, quienes encabezan esa lucha la encabezan por una concepción idiosincrática, por una concepción cultural. Nosotros en el sur somos de esta manera. Y tenemos negros, filipinos, chinos, españoles, 5 etnias indígenas, y todo eso hace una cultura bien rara, que por eso es tan incomprensible para el centro. Si nosotros vemos en línea recta qué distancia y qué kilometraje hay de aquí a Guerrero, pues en línea recta, sin curvas, van a ser 50 kilómetros. La diferencia es cultural. O sea, la distancia es una distancia cultural con el centro, y más todavía con el Bajío, y peor con el norte. O sea, no tenemos nada que ver.
pero es por esta circunstancia. Entonces esto produce que esas gentes que de ninguna manera son económicamente débiles, vivan en una condición muy sencilla. Prueba de ello es, y les decía a ustedes, que en la paralelo a la llegada de Juárez, hay un momento en que llega un correo, llega un soldado de caballería que trae un correo. Llega y ve a un viejo que está parado afuera del cuartel de Tesca y le dice, viejo, pasea mi caballo que viene muy caliente. Entonces le dice, sí, cómo no, y lo empieza a pasear. Llega con el guardia, la posta, y le dice, vengo a buscar al general Juan Álvarez, traigo un comunicado muy importante. Y dice, pues es el señor ese al que le entregó las riendas de su caballo. Pues llega, anda con un cotón de manta, con un sombrero de palma, con su bordón caminando, y llegó el soldado de caballería y le dijo, órale, paseámoslo porque está muy caliente. Dijo, sí. Entonces se regresó, mi general, perdón. No. Dijo, aquí todos somos iguales. Una, dos, para saber mandar, hay que saber obedecer. Él aprendió a obedecer a Morelos, aprendió a obedecer a Guerrero, contra su voluntad a veces, con todo lo que quería Guerrero, porque era su hermano mayor. Guerrero tenía 10 años más que él. Los dos se incorporan al mismo regimiento, al batallón de Guadalupe, que es un batallón de pardos, negros y mulatos, encabezado por un tipo rubio de ojos azules, Hermenegildo Galeano, descendiente de unos ingleses que tienen a bien zozobrar allí en las costas de Tecpan. Y entonces se incorporan a esa cultura local y ya no reivindican en su vida su ascendencia inglesa, ni mucho menos, ¿no? Tata Gildo era así, era el papá de, sin importar el color de quién, ¿no? Fue muy importante este tipo de actitud en ellos. Eran gente que tenían una concepción muy clara de lo que se tenía que hacer en este país. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en el origen de la independencia en el Bajío, pero la mezcla cultural, la mezcla de sangre y la idiosincrasia de la gente del Bajío es mínima con respecto a lo que significa el resto del país y el mestizaje en el resto del país, que el mestizaje tiene que ver con niveles de educación, de cultura, de costumbres, de una serie de cosas. Yo me acuerdo, mi abuelita, bueno, yo nací en Veracruz, pero mi abuela materna era de Jalisco, y para ella describir a alguien, el mundo estaba dividido en dos, la gente decente y los pelados. La gente decente era blanca, de ojos grandes, de pelo castaño oscuro, claro, y sabía hablar más o menos con propiedad, iba a misa los domingos y hacía tertulias. Y los pelados pues eran morenos, con el pelo hirsuto, andaban de calzón, tenían que limpiarse, es decir, se limpiaban los pies antes de entrar. O sea, ese era el mundo. Y esa concepción de mi abuela era la concepción de toda su familia. Y entonces, seguramente que esa concepción pues es preponderante en cierto tipo de gentes que participaron en la lucha de independencia, como Hidalgo, como López Rayón. Recuerden ustedes que Hidalgo en la vida firmó un documento pidiendo la independencia. Todos terminaban diciendo viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe. Curiosamente, fíjense, es en un lugar muy problemático que se llama Chilpancingo Guerrero, en una vieja iglesia fea como el demonio, porque era de piedra y fea. Hoy no está fea, pero antes era muy fea. Y ahí fue el primer Palacio Nacional, y ahí se decretó la independencia, en esos parajes tan despreciables por mosquitos y guerrerenses, y bueno, un montón de cosas muy problemáticas, ¿no? Entonces, dentro de ese esquema están ese tipo de hombres que prefiguraron intelectualmente este país en su forma moderna, acabando con las estructuras coloniales. La verdadera independencia se gesta el día que se empieza la Revolución de Ayutla. Ahí se acabó la colonia. Se acabó la colonia hasta culturalmente. Vemos nosotros que agraciadamente el padre de la historiografía nacional, Vicente Riva Palacio, no sé si ustedes sepan, pero su segundo apellido era Guerrero, porque era nieto del general Vicente Guerrero. Su madre se casó con Mariano Riva Palacio, y Vicente, que además le pusieron el nombre del abuelo,
se la pasaba en el sur, en el rancho de su abuela, que estaba ahí en Tierra Colorada, tiro de piedra de la hacienda de la Providencia, y se la pasaba con don Juan. Y es un hombre que se crea en ese ambiente a pesar de ser un intelectual, un jurista importante, un dramaturgo, un historiador, y eso nos permite que tenga una visión mucho más amplia de qué fue lo que realmente pasó. Por eso es tan importante sus textos, aunque hoy suene pasado de moda y desde luego con la salvedad de la emoción de quien estaba de un lado, México a través de los siglos sigue siendo un documento extraordinario hasta para leerlo literariamente. Hace poco le mandé un pasaje al doctor Cienfuegos que renegaba de mí porque dije que habían tratado de tomar el fuerte de San Diego 3 veces y no lo habían conseguido, y estábamos en el fuerte de San Diego. Entonces, cuando nosotros vemos esas gentes que aparentemente son palurdos, son gente que no tiene mayor preparación, y sin embargo, ahí se gestó este país, en su independencia, en su reforma, en su quehacer constitucional más importante, porque la Constitución del 17 es retomada de la del 57, con sus reformas sociales puestas ahí por Obregón prácticamente, pero es copia fiel. A nosotros nos resulta una labor importante que ustedes sepan que nosotros queremos reivindicar a nuestra gente, que nosotros queremos que sepan quiénes eran. Seguimos siendo iguales, sí somos medio salvajes, sí, ¿no? Somos un poquito salvajes, pero pueden confiar en nosotros, pueden confiar en nosotros. Pueden confiar en Juan Álvarez, como pueden ver confiado en Chon Díaz o en Jesús H. Salgado, que es uno de los 2 gobernadores zapatistas que existieron en el país, y también pueden confiar en que don Lucio Cabañas no quería ser presidente de la República, quería cambiar el statu quo, que no es lo mismo. Él nunca pensó que iba a salir vivo de la Sierra de Toyac, pensó que era una lucha que generaba un cambio de visión y una denuncia. Nunca pensó salir de ahí. Con 200 gentes no se le puede enfrentar al Ejército Nacional, por favor. Entonces, pueden confiar en nosotros, somos bastante confiables. No somos agradables a veces, no somos peritos en dulce, a lo mejor decimos cosas que no se debe, pero nuestra gente, para bien o para mal, siempre ha sido la que ha sacado la cara por el país. Hay una serie de cosas, le mostraba yo a nuestro amigo, el comentarista, este libro que ayer lo compré, de Juan N. Chavarría, y según él, hace una semblanza de don Juan Álvarez, y él es un defensor de don Juan Álvarez. Y la defensa consiste en que aquellos que dicen que Juan Álvarez tenía sangre de negro, mienten, que no era violento, ni extremista, ni a veces servil, que no, eso solo los negros, pero don Juan Álvarez era descendiente de españoles, su madre era negra, su esposa era negra. Sí, o sea que, por favor, o sea, es absurdo decir eso, además decirlo de un costeño, pues es absurdo, ¿no? Entonces, eso es lo mismo con Bushnell, lo mismo con este señor, lo mismo con todo el mundo. No, fíjense qué situación tan terrible. Cuando tiene que pasar la presidencia de la República, después de que se decreta que se tiene que hacer la Constitución, que se tiene que convocar a un grupo de juristas para que hagan la Constitución, y todo eso, tiene que pasar el gobierno a la Ciudad de México, por necesidad política, por necesidad administrativa. Toda la sociedad de la Ciudad de México le hizo el vacío. Es cierto, su guardia de corps, los Pintos, que eran miles y que además habían ganado la guerra, pues eran gente del pueblo, eran mulatos, pardos, mulatos, indios, con mal del Pinto, con harapos. O sea, sí eran así. Nadie está diciendo que eran bonitos, ni elegantes, ni simpáticos, ni se vestían con entorchados, como la escolta de Santana para que se hiciera Alteza Serenísima, que mandó traer barbas postizas y contrató suizos. No, eran unos negros con la pata en el suelo, con uniformes abigarrados, porque tomaban el uniforme donde podían. Ahí hay una ilustración, porque circula mucho, que curiosamente no es, lo hace un dibujante inglés, un litógrafo, pero no es un retrato de las tropas de Juan Álvarez,
el tipo lo que hacía estaba haciendo, un muestrario de la moda en el continente americano, cómo vestía la gente del continente americano, y los que retrata, sin quererlo, es el único cuadro que existe de los Pintos cuidando el Palacio Nacional. Entonces, los 2 meses que está aquí Juan Álvarez, porque además sale pitando, una porque le dolían las piernas, porque desde el primer día de un combate le perforan las 2 piernas, y después por defender Tixla le dan 9 balazos. Entonces, bueno, además era un tipo fuerte, increíblemente fuerte. Porque cuando era muy joven su padre le hereda, pues le hereda 30 y tantos mil pesos, joyas, una pequeña hacienda, unas tierras de cultivo, o sea, tenía dinero, pero las leyes implantadas con las reformas borbónicas de Carlos III hacen que no pueda tomar posesión de ello. Tiene que haber un albacea, y este albacea es un subdelegado. Ustedes dirán, ¿y por qué no el delegado? Pues porque el delegado era el virrey, los demás que estaban ahí eran los subdelegados. Un subdelegado que ni siquiera vivía en Acapulco, porque para él el clima era insoportable, vivía en Chilapa, que es un clima más templado. Entonces, va a usufructuar ese dinero, ese capital, y de ahí que don Juan, en la primera oportunidad que tiene, se incorpora a la lucha de independencia, porque tiene un odio contra los gachupines, pero no contra los españoles. De hecho, cuando viene el decreto en 1829 de nuestro gobierno de Guerrero, el decreto de expulsión de los españoles, él solicita que no se haga tabla rasa, porque ha habido muchos españoles que han apoyado la causa de la independencia y que siempre tuvieron una actitud favorable a la independencia. En fin, creo yo que hay muchas cosas que saber del presidente Álvarez, que indudablemente sus 2 cosas más trascendentales fueron, pues, ver derrocado a Santana después de 11 presidencias de la República y ver iniciados los trabajos de la Constitución de 1857, que a él ya no le toca verla, porque él aguanta 2 meses en la Ciudad de México. Incluso hubo una vez que viene al teatro, le dijeron que si quería ir al teatro, fue a ver una obra de teatro, y nadie de la gente de la sociedad de la Ciudad de México fue al teatro para hacerle el vacío al negro. Curiosamente no era negro. O sea, su madre era negra, pero él salió más hacia su padre, ¿no? En fin, creo que por mi parte yo no quiero aburrirlos más. Habrá cosas mucho más interesantes que decir y más trascendentes. A mí me interesa que sepan más o menos quién era don Juan Álvarez, cómo era. Creo que si alguien lo conoció fue Ignacio Madero Altamirano. Hay que recordar que Altamirano estudió por el apoyo de Juan Álvarez. El nigromante hace la beca, efectivamente, en el Estado de México, pero quien lo apoya y en todo momento es don Juan Álvarez, y él incluso deja de estudiar por ir a participar en la Revolución de Ayutla. Entonces, Altamirano es un hombre muy, muy pegado a Álvarez, y escribe un texto extraordinario sobre don Juan Álvarez. Y yo creo que el texto del periódico oficial del gobierno juarista a la muerte de don Juan Álvarez, porque don Juan Álvarez no se murió hasta que la patria de veras ya no estaba en peligro, se murió hasta 1867, hasta que se fue el último invasor, dijo, ahora sí me puedo morir, y se murió. Y además se murió en su cama, cosa muy poco común en esa época, que un general que anduvo en tantas andanzas. Y decía el periódico oficial, murió el general don Juan Álvarez Hurtado, benemérito de la patria, que durante 56 años, 9 meses y 4 días no hizo otra cosa que defender la independencia de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le toca el uso de la palabra a Mauricio Leiva Castrejón, aquí a mi izquierda, abogado y literato mexicano, nacido en Chilpancingo, egresado de la Facultad de Derecho, con estudios de creación literaria en la Ciudad del Claustro de Sor Juana, aquí en México. Poeta, novelista, dramaturgo, ensayista, investigador y promotor cultural independiente. Miembro de la Sociedad General de Escritores de México y de diferentes organizaciones literarias internacionales. De su autoría han salido a la luz pública las novelas El Plan del Zapote, La Primera Rebelión del siglo XX y Entre el Zorro y la Pantera, el ensayo La Masonería en el siglo XIX en México, los poemarios Hojas Secas,
A Tabaco y Café, Maja y Hablemos de la Vida, así como la obra dramática teatral Sentimientos de la Nación y Entre Copas. Ha sido objeto de múltiples reconocimientos por parte de autoridades e instituciones educativas. Actualmente sus trabajos son publicados en distintos medios de comunicación. Desde el 2014, su nombre está inscrito en el Diccionario de Escritores de México y se desempeña como subsecretario de Cultura en el gobierno del estado de Guerrero. Gracias David y gracias a la Cámara de Diputados por la invitación, pero sobre todo gracias a ustedes por la atención que nos brindan. Nuestra historia se ha confeccionado sobre todo jurídicamente por la aportación de hombres y de mujeres que pertenecen a una nación que no basta con ser representada con una mujer morena simulando a la patria y que no basta tampoco, ahí difiero de las efemérides, de recordar efemérides o simple y sencillamente de nombrar calles y de levantar monumentos. Yo creo que el componente de construcción de la noción de patria, el componente de la noción de la tierra, del dónde somos, de qué somos, de dónde venimos, tiene que ser siempre un reconocimiento de la parte interior humana y de la raíz múltiple, además de la que todos formamos parte. Entre el zorro y la pantera es, y quiero decirlo, la primera biografía novelada que se hace sobre Juan Álvarez. La escribió un servidor hace muchos años y fue una novela que se agotó en un mes. De manera impresionante se agotó la novela y pues me sigue llamando la atención que hay personas que la siguen citando o que de pronto me dicen que la leyeron y que yo no supe en qué momento llegó a sus manos, pero la siguen leyendo. Y el nombre surge porque en nuestras tierras, en las tierras del sur, a él le decían la Pantera Negra de Atoyac. Y sus enemigos decían que era un zorro, a excepción de Santana, que lo menos era llamarlo orangután, chango, mono, simio, que realmente inclusive escribía en sus textos estas expresiones sobre Juan Álvarez. Y jugando un poco con el hombre que es un zorro y que es una pantera, esa obra llevó el título de Entre el zorro y la pantera. Pero para entender la concepción a la que me refería al principio, es muy importante entender cómo son estos hombres. Lo decía Ricardo, el papá llega de España, es un aventurero español que tiene mucho dinero, que llega a Acapulco, a un lugar que el Morelos odió, siempre la odió, le llamaba la ciudad de los infieles. Llega a Acapulco, un lugar que salvo cuando entraban los barcos, era un lugar de fiesta, pero que normalmente era una taberna apestosa, sucia, así la describían. Y se habla de una mujer que los historiadores, hasta los más críticos para suavizar los términos, dicen que se dedicaba a atender viajeros. Pues este hombre blanco, español alto, hay que decirlo, la altura la va a sacar Juan Álvarez del Padre, se enamora de ella, supongo que el contexto no le favoreció, y decide irse a un lugar, a La Tachuela, a un barrio, sabemos que no era un barrio de nivel muy alto, el barrio bajo de La Tachuela, inclusive en la actualidad le siguen llamando un barrio bajo de La Tachuela, y se instala. El señor se va con el dinero que tiene a generar empresas exitosas, de caña va a sembrar, se va a vincular con otro hombre que tiene un componente también que no podemos dejar de pasar por alto, que es Galeana. Galeana es un hombre que, de acuerdo a los archivos que existen en la iglesia de Tecpan, es un archivo que además se está luchando para rescatarlo, no es hijo de matrimonio legítimo. Son aspectos que quiero ir mencionando porque son los que finalmente en la carga ya racial y emocional van a ir definiendo estos personajes. Entonces, tenemos un Galeana que es fuera de matrimonio, pero que es adinerado y que se hace cargo de una gran extensión de tierra de la cual después van a salir 3 pueblos. Y es el primer contacto que tiene el papá, Galeana. Y Galeana lo presenta con don Leonardo Bravo, con toda esta generación de hombres pudientes, con don Antonio Ortiz de Maturana, de Tepecuacuilco y toda esta gente del sur que es millonaria, y van a tener una red de comercio muy amplia.
Pero ¿qué pasa con Juan Álvarez? Justo a la edad de 7 años, 9 años, lo envían a la Ciudad de México a estudiar. Y aquí encontramos el primer tema que hay que desmistificar, que es la ignorancia de Juan Álvarez. Porque muchos mencionan que era un hombre ignorante. Muchos mencionan que no sabía leer, que no sabía escribir. Como decía Santana, que era un chango peludo, un monigote, que sus ojos eran rojos como los del diablo, ¿no? Así lo disfrazaba él. Y desde luego los cronistas que servían a Santana pues difundieron esta versión. Lo cierto es que estudia en el Instituto Literario con el maestro Avilés, que además formó a muchos grandes, estuvo 3 años en la Ciudad de México, tiene que abandonar los estudios por la muerte de la madre. Una muerte que va a marcar la separación familiar inclusive entre él y su padre. Porque bueno, Juan Álvarez se le complicaba mucho la comunicación con el papá. Y regresan a administrar los negocios. Es una época que le va a ganar a Álvarez muy mala fama. ¿Por qué le va a ganar muy mala fama? Porque él no quería trabajar en las tierras. Le había dolido la muerte de la madre, le había dolido dejar de estudiar y se dedica a andar traguiteando, como dicen en la costa. Se dedica a correr caballos, a irse a las peleas de gallos, se dedica a andar enamorando mujeres. Bueno, eso no creo que tenga mucho problema, pero tiene toda esta parte, finalmente, del guerrerense costeño, que se va al mar a nadar, que se va a la laguna, que inclusive narran que en algún momento él mata a un tiburón, no un tiburón muy grande, pero acuérdense que para poderlo hacer había que tener mucha fuerza y agilidad en el agua, porque el tiburón no te puede morder de frente. Entonces, quien caza los tiburones tiene que saber moverse al momento que se mueve el tiburón para que no pueda ser mordido. Entonces habla de un hombre muy ágil, de un hombre que montaba a caballo, de un hombre que tenía muchas habilidades. Y finalmente muere el padre. Muere el padre, él adopta como figura paterna a Galeana, quien era el que siempre estaba al pendiente de él, por la amistad con el padre. Como ustedes saben, Galeana es una figura también paternal para Morelos, es el que le abre las redes de comercio en el sur. No es fortuito que Morelos, el primer lugar al que vaya es a Coahuayutla, con Juan Fermín de Aciazaga y luego con Galeana. Inclusive cuando entra a Tecpan, toma a Tecpan sin que se dispare un solo tiro, porque ya Galeana y toda la plaza estaba lista para recibir a Morelos. Cuando Morelos precisamente entra a esto, Galeana habla con Álvarez y dice: tienes que hacer algo, tienes que venirte a la pelea. Álvarez, como lo dijo el maestro Ricardo, es peón en su propia hacienda, no le dan su propiedad, y no solamente eso, lo obligan a trabajar de peón sus propias tierras. Y tiene que ser compañero del que cuida a su papá, y tiene que comer con los hijos de los peones, y tiene esta formación que va a ser fundamental para entender los cambios que inclusive van a discutir para definir los rumbos constitucionales del México. Por eso es importante abordar esta parte, porque esta misma situación, esta circunstancia es la de Vicente Guerrero. Antes tuve patria que padre, así se titula el libro que publicó David, pero fue lo que realmente contestó. La frase está inscrita. La otra es la de un poema que se escribió muy largo, pero la frase real fue: antes tuve patria que padre. Estas concepciones del no reconocimiento paterno, del no saber realmente de dónde viene simplemente ese reconocimiento del yo y de lo que tengo en el momento, es lo que los va a ir identificando sentimentalmente. Morelos, cuando llega, recordemos que Morelos viene de una tierra distinta en sus personajes, tan distinta que tienes a un Rayón extremadamente conservador y tienes a un Morelos extremadamente liberal. Pero algo pasa aquí que dicen tiene que haber un punto medio, tiene que haber un punto donde las construcciones de nuestra patria sean distintas. Y todos estos hombres, Valerio Trujano, un personaje que también se ha dejado a un lado de la historia, pero recordemos que tiene un sitio el doble de largo que el de Cuautla, el sitio de él dura 110 días o 101 días, en condiciones extremadamente increíbles de sobrevivencia, tiene el mismo problema. Su madre, él es hijo de una violación a una mujer indígena por parte de un cacique español.
Estos son los hombres que van a estar en las filas. Estos son los hombres que van en algún momento a discutir en los sentimientos de la nación, en el Congreso de Anáhuac, qué tipo de rumbo va a tener el país que ellos conciben, la patria que ellos perciben. Y Juan Álvarez no es ajeno a esto. Juan Álvarez, ya lo mencionaron, trata de tomar el fuerte de San Diego, le perforan las 2 piernas, se recupera, sigue peleando bajo el mando de Galeana y se gana la confianza de Morelos, hay que decirlo, en una comisión extraordinaria, donde tiene que llevar un correo a Zacatula y lo hace en una velocidad impresionante, librando al enemigo y finalmente cumple la misión de Morelos. En esta etapa de la independencia, cuando fallece Morelos y todo recae sobre Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, hasta que Nicolás Bravo aceptó el indulto y Vicente Guerrero se ve en la circunstancia de ser el héroe solitario, como le apodaban sus enemigos, su brazo fuerte en la costa va a ser Juan Álvarez, con los hermanos Ávila, con Julián y con Manuel, hay que decirlo. Yo no quiero pensar qué hubiera pasado con Vicente Guerrero si la costa, particularmente la costa grande de Guerrero, se hubiera entregado. Porque estratégica y militarmente es algo que perdemos de vista. Creemos que Guerrero andaba solo y que de pronto se empezó a armar y de pronto surgió un Pedro Ascencio, que además era amigo de Morelos. Lo mencionó Ricardo, entre ellos había 10 años de edad. La generación de Morelos, la generación de Pedro Ascencio, la de Galeana es una, y la de Vicente Guerrero es otra, y la de Álvarez es otra. Son 3 generaciones que se juntan ahí para pelear por esto. Pero el tema es que en esta lucha o en esta resistencia que hace Vicente Guerrero, lo que hace que siga funcionando su resistencia es que hay un movimiento armado. Y hay un movimiento armado fuerte en las costas. ¿Qué es la Costa Grande? Los que conocen Guerrero lo saben, es la antesala para llegar a Michoacán, porque te conecta con el puerto de Lázaro Cárdenas y subes a Tierra Caliente. Entonces es un reducto importante. Son playas, son costas, es la zona más productiva económicamente que tiene la región del sur del país en ese momento. Y esa la está manteniendo Juan Álvarez y la están manteniendo Julián y Manuel de Ávila. Todo el tiempo vamos a ver que mientras Vicente Guerrero procura armarse, Juan Álvarez, que era un joven coronel, está ahí, y está ahí, y está ahí, y está peleando, y está peleando. Cuando se arma Vicente Guerrero, regresa con él, se fortalece, siguen peleando, y finalmente, bueno, viene este pacto que se va a festejar en 6 años de la independencia. Yo le llamo pacto, pero bueno, se hace este pacto, y él sigue en las costas, y él sigue peleando. Y llega un momento tan fuerte que Vicente Guerrero, cuando está en la Ciudad de México y le proponen la presidencia, viene a hablar con Juan Álvarez para saber si va a tener el respaldo de su ejército. No el de Vicente Guerrero, el del ejército de Juan Álvarez. Y ese ejército también, hay que decirlo, es el ejército que destaca la famosa columna del sur, cuando hay que pelear para sacar a Iturbide. Entonces, es un ejército que va a ir creciendo, que va a estar ahí, y que va a estar ahí, y que va a ir creciendo, y que va a ir creciendo, y que lo va a mantener Álvarez todo el tiempo. ¿Por qué me remonto a esta parte? Porque es crucial para entender por qué llega a la presidencia. Todos los conflictos que hay sobre indígenas, que es un componente importante en Juan Álvarez también, los va a tener que dirimir él personalmente. Él viaja a Cuautla. Y esto es algo que llama mucho la atención porque la presencia de Juan Álvarez va más allá de Guerrero. Va a Cuautla, va al Estado de México, se extiende a gran parte de Puebla y se extiende a una parte muy importante de Oaxaca y de Morelia, más bien de Michoacán, de la Tierra Caliente de Michoacán. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que cuando se forma el Estado de Guerrero, él vislumbra quitarle territorio a todas esas zonas, que eran las zonas donde él tenía influencia política, económica y militar. Él ya tenía esta influencia y se tenía él que dirimir todas estas situaciones. Que si era un cacique, Ricardo dice que no, yo digo que sí lo era, porque tenía que ser un hombre de su tiempo, y eran hombres de su tiempo, y no había medias tintas. O mandabas y mandabas bien o no mandabas, así de fácil.
así se ejerce el poder, así se ha ejercido siempre históricamente, pues. Y para controlar, si ahora vemos que resulta muy complicado controlar el país, yo no me imagino lo que haber sido hace más de 100 años controlar prácticamente las regiones más importantes del sur de un país. No me lo imagino. Y él lo hizo, y seguramente lo hizo con mano muy firme y muy dura, como un zorro y como una pantera, ¿no? Pero este hombre va creciendo, pasa lo de Vicente Guerrero, lo capturan. Todos sabemos que cuando capturan a Vicente Guerrero lo va a acompañar Álvarez. Álvarez llega y no alcanza a subir al bergantín. Y después, inclusive Picaluga escribe un libro culpando a Álvarez de haber vendido a Vicente Guerrero. Lo cual resulta muy curioso porque después, casi inmediatamente, Álvarez promueve el juicio contra Picaluga y él señala a Nicolás Bravo, al ministro de Guerra y a otros como los autores intelectuales, y no descansa hasta que se lleva a cabo ese juicio. Y en ese juicio él limpia su nombre, pero cierta parte de la historiografía olvida eso. Es preferible recordarlo como decía Picaluga. Este hombre va creciendo, llega a tener un poder real muy importante, muy trascendente para lo que va a ser la resistencia a nuestro país, a grado tal que cuando llega esta etapa previa a la lucha de la reforma, pues es finalmente Juan Álvarez el que dice vamos a desconocer a Santana, ¿no? Este tipo está loco, ya no es el Santana que conocimos. Recuerden que Santana en su primera etapa es un gran militar, es un genio, es compadre de Vicente Guerrero, es amigo de los grandes liberales, pero siempre y sencillamente en esta última etapa es el hombre ya desconocido, es el hombre que ya no reconocen ellos como la persona que era garantía de todo lo que en algún momento llegó a ser. Y decide articular, esto lo hemos hablado con David y con Ricardo, pues en un golpe de mucha astucia, lo que va a ser el plan de Ayutla. ¿Y por qué de mucha astucia? Ustedes recordarán, el plan no lo firma Juan Álvarez. Si ustedes ven el plan, no lo firma Juan Álvarez. Pero todo el mundo habla de él. Es muy curioso cómo es un movimiento armado que tiene un impacto y una trascendencia tal que sin haberlo firmado él se habla de él. ¿Y por qué se habla de él? Porque esto lo hemos visto ya con Ricardo muchas veces, lo firma Florencio Villarreal, que era el hombre encargado de apresarlo en su propia tierra. Y Juan Álvarez tiene la habilidad de convencerlo de que traiciona a Santana y sea él mismo el que promueve el plan. Entonces todos esos enemigos que le habían mandado para apresarlo, para vigilarlo, él los voltea e inclusive pelean al lado de él contra Santana. Y esta no es la primera vez, tenemos la parte donde Santana inclusive le manda a regalar el atuendo elegante, lo trae a la Ciudad de México y él se pone el atuendo. Y se lo pone y le hace por cierto, dicen los cronistas que fue el único que no conocía pues el protocolo porque lo hace de manera muy torpe, porque él sabía que tenía que hacerlo, porque si no, no salía vivo de ahí. Entonces estábamos ante un hombre que sabía en qué momento fingirse, por eso le llamábamos zorro pantera, en qué momento tenía que inclinar la cabeza, en qué momento hacer la corte, pero era un gran problema, y lo fue para Santana, porque lo conocía tan bien que en cuanto salía de México le ponía vigilancia, vigílenlo, no confiaban en él, y él no confiaba en ellos. Pero llega a puntos de que para poder pelear la guerra lo del plan de Ayutla, empeña también sus propiedades para poder pelear y para poder hacerse de bienes. Es un hombre que crea un estado y le pone el nombre de su compadre para terminar de una vez por todas de dirimir esto. El único que se opone es el gobernador del Estado de México, que realmente, bueno, ahí Juan Álvarez sí me parecía muy excesivo porque quería más de la mitad del Estado de México. Él se opone y cuando se aprueba la creación del Estado de Guerrero es muy interesante porque este gobernador dice, él me secuestró para que yo firmara.
y lo acusa de que lo tuvo secuestrado hasta que firmara para ceder los terrenos. Y pues con ese corte que tiene Álvarez dice, no, yo lo invité a platicar, lo tuve ahí 3 días porque corría peligro su vida, pero no. Entonces tenemos un personaje que es así, que es un hombre de su tiempo, que era así, simplemente era así, pues, como tenía que ser en su época. Y por eso es un cacique y por eso es un personaje controversial. Lo que dice Ricardo de la función en México, de hecho es más grave de lo que ocurrió. Lo invitó la Sociedad de México, de la capital, a la obra. Llegaron todos temprano y cuando él llega con su esposa, se paran y se salen. Era una manera de decirle, no te soportamos, vete de aquí. Y él sufrió mucho esa parte. ¿Por qué? Porque su guardia, que eran pintos, que además les causaba mucho miedo a la gente el mal de pinto, y todos dormían alrededor de lo que era el Palacio Nacional. Y querían entrar a ocupar un baño o a comer y la gente no les vendía. Y muy a su estilo, pues, mataban las vacas, mataban animales y comían en el centro de esa manera. Entonces esto tenía aterrada a la gente de aquí. Pero es el Juan Álvarez que antes de entrar declara capital del país a Cuernavaca. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque era también parte de la influencia que él tenía geográficamente en el país. Su influencia llegaba hasta Cuernavaca y hasta todo el oriente de Morelos. Entonces dice, bueno, vamos a Cuernavaca, sesiona, se instala el Congreso, él no quiere participar, inclusive en la terna, porque dice, van a creer que mi interés es la presidencia, pero finalmente lo nombran presidente 2 meses. Entra con todo este gabinete ejemplar a la Ciudad de México, donde está Altamirano, que es el único que lo regresa a estudiar. Le dice, no, tú termina tu carrera, y se queda con todos los demás hombres. Seguramente David va a hablar de esa parte. Pero recordemos que un hombre que es inteligente no le teme a la inteligencia de los demás. Y Juan Álvarez en ese sentido se rodeaba de las inteligencias de los demás y era muy paternalista. Estando en Tixla, cuando expulsan a Ignacio Manuel Altamirano la primera vez, porque lo expulsaron 2 veces, él tenía Altamirano un periódico que se llamaba Papachos. Recuerdan ustedes que papachos es una palabra náhuatl de la que se deriva a papacho, pero papacho significa cariño, afecto. Entonces le encargan a Altamirano hacer el periódico y él le pone papachos. Entonces ricos y pobres les daremos a papachos. Entonces se dedicaba a pegarle a todos y obviamente después del segundo número lo expulsan. Y él tiene que ver a quién, pues a Juan Álvarez. Y le pide por favor una carta de recomendación para que no lo expulse. Y Juan Álvarez, están las cartas, la escribe y se la manda al gobernador del Estado de México, amigo suyo, y bueno, se la perdona la primera vez, ¿no? Después Altamirano se va a pelear junto con él para lo de Ayutla y lo vuelve a recomendar para que regrese a estudiar y terminar la carrera, ¿no? Llama mucho la atención esto porque Álvarez es un personaje que también se muestra interesado en la formación de los hombres. Hay algo que no lo digo yo, los historiadores, doctores también en historia, los Barreto, digo los Barreto porque son padre e hijo, ellos hicieron un estudio muy interesante sobre la influencia que tuvo Juan Álvarez sobre Zapata. Los primeros textos agraristas en México, como tal, los hizo Juan Álvarez. Y es muy interesante porque en el oriente de Morelos, en toda la zona, ellos afirman ellos con sus estudios, inclusive en textos que escribió Zapata, donde se refiere a Juan Álvarez y a las lecturas que hizo sobre Juan Álvarez. Entonces, estamos ante uno de los primeros agraristas del país, que además tenía que serlo, tenía contacto con todos los indígenas, a él le tocó la rebelión de los indígenas, y cuando se da la rebelión en Morelos, de los indígenas que matan a los hacendados, y que es el único hacendado que llega a dialogar con ellos es Juan Álvarez. Es el único interlocutor que ellos tienen como interlocutor válido para frenar la masacre que estaban haciendo los indígenas del oriente de Morelos. Que
a lo mejor nos parece distante, pero que en esa zona de acción del oriente de Cuautla tiene mucha trascendencia y es algo que se sigue estudiando. ¿Y quién frena esto? Lo frena Álvarez. Y los textos que escribe tienen una fuerte influencia en la formación agrarista y en la concepción indígena que va a tener Álvarez alrededor de su vida, ¿no? Prácticamente. ¿Y qué va a pasar con esto? Esto se va a ver reflejado en la reforma. Se va a ver reflejado el instalar un Congreso que se haga cargo de una nueva Constitución, que además esta nueva Constitución sea laica desde el concepto de ellos. Recordamos que el laicismo tiene muchos conceptos, el concepto de laicismo que se da en nuestro país es particularmente distinto, pero que va a condicionar finalmente las líneas políticas de los diseños constitucionales en lo que dijo Ricardo es el inicio de la verdadera independencia. Los historiadores llaman la segunda independencia, porque la reforma pues ya da paso a un movimiento distinto, intelectual, cultural, pero bueno, es otro tema, ¿no? Pero que finalmente parte de este Juan Álvarez, de este hombre que toda la vida, aún con el poder que tuvo, siempre sufrió humillaciones, discriminaciones, él y los hombres que lo rodeaban, desde luego por la clase política empoderada en el mando donde se toman las decisiones, ¿no? Pero finalmente este hombre que es zorro, que es pantera, tiene que ser y es una presencia fundamental en nuestro país. Es presidente de México con un Congreso constituyente que da paso además a lo que sigue, y creo, salvo lo que conocen los historiadores, creo que es el primer presidente que renuncia y va a la casa del otro y le dice: aquí está la presidencia, porque le toca la puerta a Comonfort y le dice: he estado pensando, eso lo dice Comonfort en sus memorias, he estado pensando este asunto y usted debe ser presidente. Y de hecho la historia registra presidentes que huyen, Comonfort lo hizo, pero presidentes que renuncian a la presidencia y van y le tocan en la noche a la puerta al otro y dicen: tienes que ser tú. Yo no concibo otro, como tampoco concibo, creo que el primer asesinado presidente fue Vicente Guerrero, porque a él nunca lo quitaron de la presidencia. No lo podía el Congreso destituir de la presidencia, lo fusilan siendo presidente. Lo fusila por órdenes del vicepresidente, a acuerdo del Congreso. Esto es real, así funciona el sistema jurídico, no lo estoy inventando. O sea, no lo podían quitar de la presidencia, simplemente lo fusilan siendo presidente. Y su compadre, Juan Álvarez, paradójicamente, es el primero que toca una puerta y entrega la presidencia a otro más, porque esa lucha de clases que se estaba dando en el sur, tarde o temprano se iba a dar en la Ciudad de México. Y eso no hay que perderlo de vista. Sus huestes estaban comenzando a fastidiarse del maltrato racial que estaban sirviendo. Digo huestes porque así la llamaban, ¿no? ¿Por qué? Porque eran la canalla, como le decían al pueblo, ¿no? Así le decían a Vicente Guerrero, el candidato de la canalla, cuando fue el periodo presidencial. Y de ahí venían ellos. Pero, independientemente de esta historia que es profunda para analizar, algo que yo estoy empeñado a hacerlo porque mi formación es abogado, pero que no veo que se hable es de la psicología de las constituciones. Yo sí creo que hay una psicología en las constituciones, aunque no sean consuetudinarias, si sean constitutivas, hay un componente psicológico, una carga racial muy importante en cada proceso constitutivo. Y invariablemente tiende a influir como influyó la visión y la decisión de Juan Álvarez y la que van a tener los demás hombres que lo siguieron a él cuando entra triunfante a un campo de acción que era suyo, como lo fue Cuernavaca. Es cuanto a mi intervención y espero no haberme extendido. Muchas gracias. Bueno, toca ahora la palabra al doctor, a mi derecha, David Cienfuegos Salgado, perdón. Él no me dio su currículum, me dijo nada más que dijera que es doctor en Derecho y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual es muy honroso,
Pero bueno, él tiene una larga experiencia, es un escritor al que todos le tenemos miedo porque siempre nos pone a trabajar y ha escrito no sé cuántos libros, ¿no? Entonces, sin más, le tiene la palabra David. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, nobleza obliga, ¿verdad? Mi agradecimiento al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias por la hospitalidad, para que en el marco de este proyecto tan interesante que es La Constitución nos une, si se pudiera realizar este primer evento. Un evento que de alguna manera ya ha quedado perfilado con la naturaleza y sobre todo con el carácter que tiene Juan Álvarez para los guerrerenses, especialmente para los surianos. Y aquí déjenme iniciar después de este agradecimiento, recordando que allá en 1890, Daniel Cabrera editó un libro de los liberales ilustres de la Reforma y de la Intervención, y apenas después de Valentín Gómez Farías se encuentra ni más ni menos que Juan Álvarez. El segundo de los biografiados en ese libro es Juan Álvarez. ¿Por qué este respeto por parte de los liberales ya de fin del siglo XIX hacia Juan Álvarez? Primero porque me parece nosotros hemos obviado una parte sumamente importante y que yo espero se retome a partir de este aniversario número 100, a partir del 6 de febrero podremos decir que estamos en el año 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando llegue el 5 de febrero de 1917 terminarán los 100 años, se iniciará el 101 aniversario de la Constitución. Pero realmente el aniversario 100 inicia a partir del próximo 6 de febrero y si queremos ser más puntuales del 5 de febrero próximo. ¿Por qué la Constitución nos une? Yo venía reflexionando porque cuando me dijeron del evento que sí se aceptaba la realización, me dijeron debe llevar el logo, por supuesto, de la Cámara de Diputados, anfitriona, y del Centro de Estudios, pero adicionalmente la frase la Constitución nos une. Y es una frase sumamente afortunada en el momento que vive México. ¿Qué es lo que nos une? ¿Un documento? ¿O lo que significa el documento? Lo que hay atrás del documento. Y lo que hay atrás del documento no son solamente textos, sino más allá, contextos. Lo que nos une suelen ser las cosas que sentimos, aquello que nos identifica. Y lo que nos identifica son valores, es lo que compartimos. La Constitución lo que refleja son valores. Y lo que yo quiero resaltar precisamente en mi participación son los valores que están presentes en esta generación de hombres y mujeres que a principios del siglo XIX y hasta bien entrada ya la mitad, el mediodía decimonónico, como dicen por ahí, van a dejar claros cuáles son los valores que deben arbolar la nueva nación. Y esa nueva nación, yo le pedía al doctor Juan Ramírez Marín que solo dijera, en realidad, profesor de la Facultad de Derecho. Porque los profesores de la Facultad de Derecho hace 60 años se volcaron a tratar de explicar, de darle sentido al Plan de Ayutla. No por otra razón, porque sin Plan de Ayutla no hay Constitución del 57, y sin Constitución del 57 no hay que reformarla como pretendía Carranza en 1916. Y por tanto, si seguimos el íter, los valores que están plasmados en la Constitución de 1917 son la herencia de aquella discusión casi mítica del constituyente de 1856-1857. Por eso me interesa rescatar esa parte de que los profesores de la Facultad de Derecho hace 60 años se preocuparon realmente por entender todo el significado que tenía la Constitución del 57 a partir de los valores que se van a enarbolar en el movimiento de Ayutla. Y hago referencia a los valores porque, como ya lo han mencionado aquí, el carácter, la naturaleza de los hombres del momento, como bien mencionaba Mauricio, es muy particular. Yo siempre señalo algunas paradojas de la historia que al menos sirven para reflexionar y entender este conjunto de valores. Alguien ha dicho por ahí que el primer presidente que tiene una ascendencia afromexicana es Vicente Guerrero. Yo iría más allá. Los tres hombres que van a caracterizar esta concepción de valores para la nueva nación mexicana son, a mi parecer, Morelos, Guerrero y Álvarez. De manera diferente, porque son tres generaciones también. Y de manera diferente digo, porque los tres, al final del día, fueron titulares del Ejecutivo.
nosotros cuando hablamos de la titularidad del Ejecutivo hoy día, en términos formales, hablamos del Presidente de la República. Presidente de la República pudo haber sido entonces el generalísimo Morelos, cuando el Congreso lo designa titular del Ejecutivo. En realidad, nuestro primer presidente de ascendencia afromexicana sería Morelos, el segundo sería Guerrero y el tercero sería Álvarez. Y los ideales están presentes. Los sentimientos de la nación no se entienden más que como una expresión liberal de aquellos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Están presentes ahí. Y si vamos al momento que le toca a Guerrero estar al frente de la titularidad del Ejecutivo, no podemos obviar un decreto presidencial que no pasa por el Congreso, como es el de la abolición de la esclavitud en 1829. Y si llegamos al momento de Juan Álvarez, no podemos obviar otro decreto presidencial que no pasa por el Congreso y que tiene que ver necesariamente con esos valores, la Ley Juárez, la ley que organiza la administración de justicia y que en aras de instrumentar ese principio de igualdad, lo que va a hacer es eliminar los fueros. Cuando nosotros revisamos esa parte de la visión de los valores, nos damos cuenta que hay entonces un componente adicional que no hemos visto en la historia y que para entender este proceso de creación de un constitucionalismo social que se va a dar en 1917 para algunos, tenemos que retrotraernos a todas esas discusiones o al menos reflexiones que se están dando desde el movimiento mismo de independencia. La revolución de independencia, con todos los enfrentamientos ideológicos que traen, por un lado están los monárquicos y por el otro lado van a estar los republicanos, ¿sí? Va a durar no 11 años como se piensa, no de 1810 a 1821. Las diferencias se van a zanjar prácticamente hasta 1867, cuando de una manera ya total, definitiva, se dé un triunfo, una victoria de un grupo ideológico sobre otro grupo ideológico. Y aquí es muy importante porque para entender todo este proceso debe reconocerse que todos los enfrentamientos que nosotros vemos en sede militar tienen también una sede ideológica. Y la sede ideológica se nota exactamente desde el momento en que hay un enfrentamiento entre realistas e insurgentes, monárquicos, republicanos, centralistas, federalistas, liberales, conservadores. Es decir, siempre vamos a encontrar este enfrentamiento ideológico, porque cada uno enarbola valores diferentes. Y eso es importante, porque nosotros cuando analizamos el constitucionalismo mexicano, nos damos cuenta que partiendo, si queremos hacerlo así, desde los antecedentes de la Constitución gaditana, que va a tener una influencia importantísima en toda América Latina, ¿sí? Vamos a encontrar ya ciertos valores que no se rescatan. Por ejemplo, en el ejercicio que van a hacer los insurgentes en 1813, 1814 y que fructifican con el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Mientras los peninsulares tratan de traer toda esa visión liberal, a un lado ahí, ¿verdad? La región gala la tratan de traer a la península ibérica, no lo logran, no pueden sacudirse el modelo monárquico. Algo que sí hacen los insurgentes en la Constitución del 14. En el decreto constitucional tenemos una república, pero no una república como la que conocemos hoy, sino mucho más adelantada, porque es una república con carácter parlamentario. Algo que no volveremos a discutir en México, no digo ya en el 56-57, sino hasta 1914 y específicamente en 15, en la soberana convención revolucionaria que llega a la zona zapatista y empieza a discutir el modelo parlamentario. Es decir, no hemos vuelto a discutir realmente en términos de asamblea, en términos de congreso, en términos de representación, ese modelo. Se quedó anclado allá en el siglo XIX, a principios del siglo XX y no lo hemos vuelto a discutir, pero los valores están todavía presentes. Curiosamente, Mario de la Cueva señalaba esa diferencia, esa dicotomía que se va a dar en el proceso que inicia en 1810 y que puede terminar en 1857. En la Constitución del 24, el primer ejercicio que se considera ya soberano por parte de esta nueva nación, vamos a encontrar, dice Mario de la Cueva, una constitución en la que participa el pueblo, participa la soberanía, pero no lo hace todavía el hombre mexicano. Mario de la Cueva habla del hombre americano apenas, todavía no adquiere ese rasgo identitario. Es precisamente el periodo que va del 24 al 54, 30 años, en los cuales vamos a empezar a conformar una identidad propia, una serie de valores que empiezan a confrontarse en el plano político y también, déjenme decirles, en el plano, hoy lo diríamos casi público.
se lleva al ámbito público esa discusión. La mayoría de nosotros a lo mejor hemos tenido la oportunidad de ir aquí al centro de documentación, ahí estuve platicando con el director y hay una cantidad impresionante de documentos aquí en la Cámara de Diputados donde se advierte esa discusión. Todos los panfletos, toda la folletería del siglo XIX habla de una discusión que no se quedaba en los recintos que hoy diríamos académicos o en los recintos públicos entendidos como las asambleas, sino que salía a la calle. El ciudadano que podía leer podía, por tanto, empezar a discutir. Y aunque México en el siglo XIX tiene una población analfabeta muy grande, lo cierto es que la discusión se daba no solamente a través de estos textos, de estas reflexiones argumentativas que estaban plasmadas en escritos, sino también se daba en el ámbito, vamos a llamarle popular, no público, sino popular, a través de otros mecanismos. Y los mecanismos en ocasiones son el participar a alguien, lo que ha oído, lo que ha leído, ¿sí? Solamente para el efecto de discutir. Pero también lo hacen a través de los corridos. El corrido se convierte en un medio de comunicación. Hoy hablamos, por ejemplo, de los medios de comunicación donde encontramos todo muy limitado. Yo siempre pongo, por ejemplo, hay una colección, si mal no recuerdo, de 5 tomos del corrido mexicano. El corrido mexicano del siglo XIX, en el siglo XX, y es impresionante, si nosotros leemos los corridos nos damos cuenta de todos los valores que se están plasmando y que a través de la música, a través de esta expresión popular, se transmiten de un lugar a otro, con variantes en algunas ocasiones, pero siempre tratando de plasmar una idea, y una idea que es la de ir en contra, por ejemplo, del príncipe extranjero, ¿verdad? De ir a favor del federalismo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, un himno que es el himno de la federación es el gusto federal. El gusto federal que se oye todavía mucho en Guerrero, en Michoacán, en la Tierra Caliente, y que no es otra cosa más que una reivindicación popular de un pensamiento que está en contra de un movimiento intervencionista extranjero. Pero si vamos más allá, encontramos expresiones como un corrido a Maximiliano Anónimo, que yo no recuerdo el dato exacto, lo tendrá seguramente Ricardo, de cuántas, no sé, son coplas, estrofas tiene, y que narra de manera pormenorizada todo lo que ocurrió en el 63, 67, o canciones que también reflejan ese ideal. ¿Dónde está presente? Está presente en la forma en que se conducen, en la forma en que actúan. Nosotros hoy día tenemos un dicho, ¿verdad?, que dice que la palabra mueve, el ejemplo arrastra. El siglo XIX era el siglo de los hombres que con su ejemplo arrastraban. Y aquí es donde encontramos esos valores. Cuando nosotros vemos la revolución de Ayutla, no solamente la podemos entender a través de 2 textos, como es el plan de Ayutla y después el plan de Acapulco, que reforma al de Ayutla, sino toda la serie de acontecimientos que se van dando entre 1854 y 1857, que perfila un momento que es único, irrepetible. El de la concreción de una ideología que ha estado presente desde 1824, cuyo principal expositor, por supuesto, son los del nuevo Estado de México, los mexiquenses, diríamos hoy, que van a plasmar un modelo liberal, que desde Mora va perfilándolo, pero que con Valentín Gómez Farías se hace realmente evidente y que constituye toda una lucha ideológica que no se puede plasmar en la Constitución Federal del 24, la Constitución del 24 va a quedar muy limitada, pero que en los siguientes años, a través de las constituciones locales, va incrementando todo ese caudal que hoy en el constitucionalismo mexicano se encuentra reflejado en la Constitución del 17, nuestra Constitución hoy día. ¿Qué es ese caudal de instituciones? Lo primero que hay que ver son los derechos. Y en el tema de los derechos, el que los que enarbolan ese cambio sean primero Morelos, después Guerrero, después Álvarez, u otros que pertenecen a ese grupo popular, esa canalla, como decía Mauricio, se tiene que ver con la búsqueda de la igualdad. No es solo alcanzar la libertad, hay que alcanzar también la igualdad. Pero la igualdad en aquel ideal todavía francés, ¿verdad? Igualdad en la fraternidad. Y es lo que se está buscando, que desafortunadamente no fuimos capaces en el siglo XIX de lograrlo, porque si algo va a caracterizar ese siglo XIX son las luchas fratricidas. Nos matamos más entre nosotros que los que nos mataron viniendo de fuera. Y esto, de alguna manera, exige la reflexión de qué fue lo que pasó en términos ideológicos. Y en términos ideológicos, la Constitución de 1857 es apenas la concreción de lo que quería el plan de Ayutla, separar del poder
a Santa Anna, pero no solo a Santa Anna, sino todo lo que representaba Santa Anna. Y por eso en este juego de símbolos yo retomo un ejemplo que puso en alguna ocasión Ricardo Infante, que fue en la ida de Santa Anna a Acapulco. Una vez que se entera de que hay una insurrección, una rebelión en Acapulco, decide él al frente de, si mal no recuerdo, 3,000 soldados, marchar hacia Acapulco para derrotar a esos facciosos y imponer el orden, la paz en esa región, en todo el país. Y lo hace, solo que no lo logra. Llega a Chilpancingo, se entrevista con Bravo, lo invita a que se sume a los esfuerzos que está haciendo para apaciguar la rebelión. Bravo alude que está enfermo y decide no participar, y al final, bueno, sabemos que curiosamente en esos días muere él y muere su esposa, dicen algunos envenenados, otros dicen que ya le tocaba simplemente, ¿verdad? Llega a Acapulco, Santa Anna no logra derrotar a los rebeldes, a pesar de que había todas las condiciones. No abundo en lo que mencionó Ricardo Infante, pero bueno, llega, hay unas escaramuzas y tiene que regresar a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México los medios, ¿verdad?, casi con fanfarrias dicen: Juan Álvarez ha muerto. Y efectivamente la prensa oficial se encarga de vender una imagen de Juan Álvarez, la imagen de el hombre sin entrañas, la fiera sedienta de sangre, con los ojos inyectados de sangre efectivamente, pero especialmente la imagen de que se trata de un hombre salvaje, bárbaro, y que eso está relacionado con su ascendencia racial, entendible porque desciende de africanos, desciende de negros. Esa visión de alguna manera explica lo que va a suceder después. Va a suceder una lucha que inicia por una parte Álvarez marchando hacia Cuernavaca y por la otra Comonfort marchando por el Pacífico rumbo a Guadalajara, y que va a culminar al final con el nombramiento, la designación en octubre del 55, de Juan Álvarez como presidente interino de la República, con un objetivo definido: el lanzar la convocatoria para un Congreso Constituyente. La idea, por supuesto, de Juan Álvarez, seguidor de los mismos ideales de Vicente Guerrero, es que esa Constitución sea federal. Sin embargo, el Partido Liberal, que no era tan homogéneo, ¿verdad? Hay que recordar que el propio Comonfort habrá de reconocer que el Partido Liberal se integraba por puros, por moderados y por progresistas. Y este Partido Liberal convence de que la convocatoria no tiene que aludir a una Constitución federal, sino que tiene que ser el Congreso, la Asamblea, la representación popular, la soberanía, la que defina qué tipo de organización territorial debe darse para México. Bueno, ese periodo tan pequeño, que va de octubre a diciembre, es el periodo en el cual se dan cambios en términos políticos, por supuesto, pero especialmente jurídicos, porque Juan Álvarez lo que le pide a uno de sus ayudantes, que es Benito Juárez, es que empiece a elaborar una ley muy específica que va a tratar de abolir los fueros. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es que hay necesidad de que todo ese bagaje ideológico que ha estado en la discusión pública durante prácticamente 30 años empiece a cobrar entidad, que se empiece a hacer a un lado a toda esa serie de personas que viven con privilegios, con prerrogativas de las que no disponen la mayoría de la población. La Ley Juárez, hay que decirlo, es el inicio del proceso de reforma, que es un proceso ideológico, pero que en el contexto constitucional es el proceso ideológico por antonomasia en nuestro país. No puede entenderse este país sino a partir de ese proceso de reforma que en términos jurídicos pone en un lugar, pero de avanzada al Estado mexicano. Baste decir que muchas de las instituciones que logran establecerse en la Constitución del 57 y en las posteriores leyes de reforma no van a estar presentes en los modelos europeos, sino hasta inicios del siglo XX. Es decir, en aquel momento el Estado mexicano, los liberales mexicanos, lograron un conjunto de normas, de poner en papel, sobre papel, ¿sí?, las ideas que los europeos iban a retomar 50 o 60 años después. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó para que todo ese proceso ideológico, donde había un aporte sustancial basado en el carácter, en la naturaleza de estos hombres y mujeres, ¿sí?, no culminara, no llegara a buen puerto, no se diera en la realidad? Juárez lo diría de manera muy simple: no se puede gobernar con esta Constitución. Pero lo curioso es que lo que
lo único que se necesitaba era confiar en las instituciones. Y Morelos había confiado en las instituciones. Morelos había obedecido al Congreso cuando le dijo, te separamos del cargo y te mandamos a esto y vas a hacer esto. Creyó en las instituciones que estaban creándose en ese momento inicial del Estado mexicano. Guerrero creyó en las instituciones. Es de los primeros que en septiembre de 1815 jura lealtad a la Constitución y jura que no descansará hasta que lo que dice la Constitución de 1814 se haga realidad. Es decir, una verdadera Constitución. Y va a jurar lealtad a la Federación. Y le hace el caso al Congreso cuando el Congreso de manera injusta lo declara inútil para gobernar. Se separa y se va al sur. Sigue siendo presidente efectivamente porque era una declaración que no podía hacer el Congreso, pero en aras de mantener esa institucionalidad, Guerrero se retira. Paradojas de la historia. Me parece que es el único presidente de la República que ha sido declarado inútil para gobernar, en términos más simples, idiota, pero es el único presidente de la República que tiene un estado que lleva su nombre. Paradojas de nuestra historia. Y además es quizá el portador de toda una esperanza para el modelo de representación, porque si era el candidato del pueblo, si era el candidato de la canalla, lo cierto es que mostraba que el sistema podía funcionar para que llegaran personas que no necesariamente pertenecían a esa élite o a esas élites que habían derivado de las élites novohispanas, sino que había la posibilidad del cambio. Y con Álvarez vamos a encontrar otra vez una institucionalidad, a lo mejor aquí bastante curiosa, porque decían, pues le mandaban la condecoración o la medalla de la Orden de Guadalupe y se la ponía, sabiendo que estaba representando algo contra lo que habían luchado como insurgentes, que era algo que los liberales en principio no aceptaban, y sin embargo lo aceptaba en términos de institucionalidad. Esa institucionalidad pudo haber mantenido la Constitución del 57, y sin embargo Juárez dijo, no se puede gobernar con esta Constitución. Bueno, ¿qué es entonces? ¿Sí? ¿Cuál es el principal aporte que podríamos encontrar a ese constitucionalismo mexicano? Me parece que el haber discutido por primera vez en un espacio creado, proporcionado por Juan Álvarez, ¿sí?, todas estas ideas. Porque lo que nosotros vamos a encontrar, y esa es una parte que gente como Nettie Lee Benson o como Bushnell, pero también como un investigador que estuvo mucho aquí en el Estado de México, si mal no recuerdo, Gerald McGowan, lo dejó muy claro, o sea, con todos los claroscuros, porque efectivamente en la historia no puede haber solo negro y blanco, ¿sí?, con todos los claroscuros que tienen las figuras de nuestros personajes del siglo XIX y también del siglo XX, por supuesto, nos encontramos con procesos de discusión ideológica. Y los procesos de discusión ideológica iniciaron curiosamente en plena campaña, con la llegada, sí, de algunos de los exiliados, especialmente Juárez, unos que se fueron con Vidaurri, pero otros que llegaron con Álvarez, que nos permiten ver ese proceso que inicia y se concretiza. El aporte no es un aporte entonces como nosotros lo imaginamos ideológico, sino algo mucho más importante. Haber dado con la calidad moral que tenía Juan Álvarez, el patricio, el héroe de la independencia y mucho tiempo después, ¿verdad?, héroe de todas las batallas, ¿sí?, el espacio para que pudiera hacerse esa discusión. Y quizás se nos olvida, y habrá que preguntarse las razones por las cuales la historiografía ha sido tan mezquina con Juan Álvarez. A veces se nos olvida que es precisamente este hombre, el último presidente de la República, que puede ostentarse como miembro de aquellos hombres que lucharon por la independencia del país. Los siguientes gobernantes, empezando por Comonfort, ¿sí?, van a ser personas que nacieron y no participaron ya en la independencia. Álvarez es el hombre que cierra esa generación de presidentes, de titulares del Ejecutivo, que estuvieron al frente de un país y que lucharon por la independencia de ese país. Y si nosotros lo vemos en esa perspectiva, entonces no es gratuito pensar que sí hubo un aporte fundamental al constitucionalismo mexicano por parte de Juan Álvarez. El aporte principal fue haber proporcionado, con esa calidad que tenía, acababa de crear en el 49 el Estado de Guerrero, había logrado que se creara el Estado de Guerrero en 1849, el espacio para que pudiera iniciar ese proceso ideológico. Cosa, insisto, no menor si pensamos que la reforma es
en el constitucionalismo mexicano el proceso ideológico por antonomasia. Podríamos hablar de muchos detalles, de un detalle que también para muchos debería llamar la atención. En noviembre de ese mismo 1855, Juan Álvarez lo que va a hacer es incorporar Tlalpan al Distrito Federal. A la Ciudad de México le suma Tlalpan, porque Tlalpan lo había recibido bien cuando venía de Cuernavaca, cuando se vio obligado a llevar a la Ciudad de México. Son, a lo mejor, por ahí dicen, gestos que no se entienden más que cuando uno reflexiona sobre esos procesos en los cuales la construcción ideológica sí tiene lugar. A lo mejor le dirás, ¿se trata de una concesión? ¿O se trata de un castigo? ¿O se trata de qué cosa? Un castigo al Estado de México, vamos a quitarle Tlalpan y se lo damos a la Ciudad de México, o un premio, no un castigo para el Estado de México, un premio a la Ciudad de México que se va a portar también con nosotros y le vamos a dar un pedazo más. Pero no solo eso. Cuando vemos el listado de decretos que en ese breve periodo emite Juan Álvarez, nos damos cuenta de la riqueza de la discusión que se va a dar, porque además asumió que tenía que darse ese proceso. De otra forma hubiera esperado que la ley Juárez fuera dictada hasta que el Congreso empezara a deliberar en febrero del 56, y lo hizo antes. En noviembre mismo dictó o expidió el decreto con la ley Juárez. Pero también empezaron otros trabajos. Ustedes recordarán que en diciembre, ya que se ha ido 2 semanas después, se va a dictar la ley La Fragua también, que está relacionada con la libertad de prensa. Y aquí está el otro aporte que va a resultar fundamental. Durante el periodo en que Juan Álvarez está en la presidencia, es decir, entre octubre del 55 y diciembre, nos encontramos con el periodo en que más libertad ha tenido la prensa en México. Lo dice no el que habla, sino Gerard McLoughlin, que en un libro que se llama Prensa y Poder, estudió todo ese proceso que se da de relación entre los titulares del poder ejecutivo en nuestro país en el siglo XIX y la prensa. Y llegó a esa conclusión. El periodo donde hay más libertad en el siglo XIX para la prensa es el de Juan Álvarez. ¿Por qué resulta importante? Porque la discusión que va a tener lugar en el constituyente del 56-57 solamente se entiende como un caso de éxito porque la prensa va a hacer eco de todas esas discusiones, porque los medios impresos van a hacer eco de todas estas aportaciones que se van a dar en el constitucionalismo mexicano. Hay libros muy interesantes que por lo menos hace 50 años fueron publicados. La UNAM publicó un libro que habla de la posición de la prensa frente a la Constitución de 1857. Y ahí va destacando, nosotros nos imaginamos que a lo mejor había 1, 2, 5, 10 periódicos. No, estamos hablando que en ese momento hay por lo menos 50 periódicos que se están ocupando de las discusiones que tienen lugar en el Congreso Constituyente. Algo que quizás diría, 50 periódicos, qué exagerado. No, yo creo que ignoramos más de lo que sabemos de nuestro siglo XIX, del proceso de construcción de una Constitución. Quizá ahora que volvemos a un proceso después de más de 40 años, un proceso constituyente como el que va a ser de la Ciudad de México para dictar su Constitución, volvamos a atender lo que significa una discusión de un Congreso Constituyente, porque un Congreso Constituyente no es otra cosa más que la expresión de un pueblo, la expresión de una sociedad, la expresión de lo que en términos formales llamamos soberanía. Y el proceso que se va a dar en la Ciudad de México, digo 40 años porque los últimos procesos que tuvimos, si les queremos llamar así, fueron los constituyentes locales de Quintana Roo y de Baja California Sur en 1975. Vamos a repetir ese proceso ahora en la Ciudad de México, en un escenario nuevo, en un momento además histórico, el de recordar lo que significa la Constitución y encontrar y buscar que en el momento actual, tan difícil para México, tan difícil para muchos estados, Guerrero entre ellos, ¿sí? La Constitución sí nos puede unir, pero el significado de la Constitución, la identidad que nos da la Constitución, que no es otra cosa que los valores que están ahí presentes. Yo cerraría recordando una aportación adicional que a veces una palabra, a veces una frase hacen la gran diferencia. Poco antes de salir de la Ciudad de México, Juan Álvarez enviará una carta al gobernador de Guanajuato, Manuel Doblado, uno de sus principales detractores. Una carta que está plena del espíritu republicano.
una carta que está plena de la ética pública que debe caracterizar a los hombres de Estado y a las mujeres de Estado hoy día. La frase es única porque se repite sin saber el contexto y dice: pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella. Es más largo el comentario, por supuesto, porque nos pinta de cuerpo entero quiénes fueron los hombres y las mujeres que, como decía Mauricio, fueron del momento en que se estaba construyendo nuestro constitucionalismo, del momento en que se estaban afianzando las instituciones de la naciente nación mexicana. ¿Suena romántico? Bueno, creo que a los surianos se nos da ser románticos. Solamente cuando se ha estado en el sur, ¿verdad?, entre los montes del sur, uno entiende de verdad lo que significa la palabra. Uno entiende lo que significa también el valor de tomar decisiones. Pero pues eran aquellos tiempos, dice uno, eran aquellos hombres. Nosotros estamos hechos de otra sustancia, de otra materia. Pero lo cierto es que tenemos la oportunidad, no de repetir las hazañas, pero sí de ver y abrevar en el ideario de aquellos hombres para construir con las necesidades que tenemos hoy soluciones quizá distintas o quizá iguales. Pero al final de todo, las soluciones que requiere el país hoy día para poder seguir adelante y que sea de la mejor manera. Recordar, sí, en efecto, a lo mejor se nos pasan las efemérides y ahí, pues bueno, a lo mejor nos pega, ¿verdad?, que no se acuerden de Juan Álvarez. Pero lo cierto es que más que acordarse de cuándo nació, es mucho más valioso acordarse de qué fue lo que enarboló como ideal, qué fue lo que aportó a este constitucionalismo mexicano. Y sobre todo, dentro de este contexto, preguntarnos cómo es que en aquel momento pudieron darse todas esas, o pudieron reunirse todas esas personalidades, todos esos caracteres, todas esas naturalezas humanas y al final del día concluyeron, y me parece exitosamente, en una de las mejores constituciones que ha tenido, guardadas los criterios y los comentarios jurídico-políticos del momento, una de las mejores constituciones que ha tenido el país y que hoy día sigue teniendo, ¿sí?, su asiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos formales se reformó y después se promulgó como una nueva, ¿verdad?, en 1916-1917. De ese tamaño tiene que ser la discusión y me parece que es un gran acierto que la Cámara de Diputados, que los centros de investigación haya iniciado este programa de la Constitución nos une, porque puede dar para mucho el tener la oportunidad de reflexionar en torno a lo que ha significado y va a significar la Constitución para los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, curiosamente me toca a mí, que soy el más ignorante, cerrar este evento en este tema, sí, obviamente. Bueno, cuando hablaban de un negro, yo me acordé, y aquí hay un literato, yo me acordé de Edmundo, del escritor de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, que Alejandro Dumas le decían el negro gordo, porque también era hijo de un francés de las Antillas con una esclava negra, ¿no? Y ahí nos da, y es uno de los más grandes escritores que ha dado Francia, y hasta 1900 y cacho Giscard d'Estaing lo lleva a la rotonda de las personas ilustres en París, ¿no? Despreciado siempre por todos. Bueno, esa es la situación que me hizo recordar. Aquí los distinguidos compañeros ya han hablado mucho de Juan Álvarez. Yo le digo a mis alumnos que Google sabe más que cualquier maestro, ¿no? Sin embargo, si vamos a Google, vamos a ver que en Google dice Juan N. Álvarez, Juan Nepomuceno Álvarez, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya estamos corrigiendo a Google. Sería bueno que hicieran una nota para Google, ustedes, para corregirlo. Así como. Mire, lo de Nepomuceno surge, ¿alguien sabe por qué les dicen Nepomucenos? Cuando, acuérdense que Juan Nepomuceno Almonte, hijo de general Morelos, cuando enjuician a Morelos le preguntan en la primera declaración, porque fueron 3, más la de la jurisdicción unida, en la primera le preguntan si tiene hijos y él dice que no
que no tiene hijos. En algún momento le da remordimiento y en la última declaración pide corregir ese dato. Y él dice que sí, y que tuvo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Y que el primero, dice, con quien lo tuvo, está sentado en las actas, es Juan Nepomuceno Almonte. A partir de ahí se toma, este es un Nepomuceno, es un hijo negado. Entonces a todos los hijos negados, a todos los que eran fuera de matrimonio, le decían los Nepomucenos. Por eso Juan Álvarez, cuando firmaba, jalaba la firma y se veía la N. Entonces todos decían que era N porque era un Nepomuceno, no porque se llamara Nepomuceno. Y es algo que, bueno, pues se contrataban especialistas allá en Guerrero, me parece fue Ruiz Massieu, el que ordena que todo un grupo de investigadores se haga cargo de eso. Se hicieron pruebas, se comparó la firma y todo, y sí, se concluyó en efecto que no era Nepomuceno, que era Juan Álvarez Hurtado. Sin embargo, el error que ves tú sigue en Guerrero también, aunque hay un decreto, hay edificios y hay mercados que así el aeropuerto inclusive, ¿no? Pero bueno, es algo que pues, es un decreto que no se ha cumplido, pero este es el contexto, ¿no? Nada más para. Bueno, ya hay que corregir Google. Bueno, entre las cosas que hay que decir de Juan Álvarez, ellos han dicho muchas cosas, pero creo que es importante recordar que también combatió a los franceses en la Guerra de los Pasteles. Y a los Estados Unidos en la invasión de 1847. Yo recordé cuando hablaron de Natalie Benson, porque aquí traigo unas frases de Álvarez, y dice Álvarez en uno de sus escritos dirigidos a Riva Palacio en 1845, le dice: la poca previsión de los legisladores de 1824 nos trajo este gran mal, refiriéndose a la entrada de los norteamericanos a Texas. Se propusieron estos con la ley del 18 de agosto abrir un gran canal de riqueza que viniera de Texas a México, y fue viceversa. Se abrió de México a Texas. Por él se han ido 8,000 soldados, más o menos, con 4,000 al sepulcro por la diferencia de climas, y otros 4,000 que han desertado de las filas, llevándose con ellos hasta los fusiles. Entonces, el propio Juan Álvarez dice que fue un error la entrada de los americanos ahí. Pues es una paradoja que en Texas esté el mayor archivo mexicano, ¿no? Y que Natalie Benson, una americana, una norteamericana, sea una de las mayores historiadoras de este país. Bien, sí, yo anoche lo discutía con mi jefe y dije, bueno, para mí sí fue un cacique, pero un cacique liberal. Y bueno, pues hay una paradoja aparentemente es una paradoja, pero no, es un hombre de su tiempo, como muy bien lo decían. Fue un cacicazgo paternalista, ¿no? Y bueno, sí, impulsó la creación de un Estado. Bien. Entre otras cosas que tenía yo por acá, ya todos lo dijeron más o menos, yo no quiero meterme en muchos detalles de fechas, pero bueno, efectivamente, como ellos decían, él no fue recibido bien en la Ciudad de México y decide renunciar. Habla de los batallones de Quinto, fue el 25º presidente de México, y 25º, y como muy bien dijo David, fue el último de los creadores de este país, que fue el último presidente de los creadores de este país, ¿no? En una carta con Montfort, después cuando renuncia, le dice: quiero testimoniar que soy leal a mi patria, por la que levanté el estandarte que reconquistó la libertad. Quiero que la nación conozca que defiendo las instituciones que han de hacerla feliz. Quiero que el país en el que vi la luz primera se nivele en progreso y civilización a las primeras potencias de Europa. O sea, eso era lo que quería Juan Álvarez. Bien, al regresar a Guerrero, después de dejar la Ciudad de México, que no le gustó, dice: pobre entera la presidencia y pobre salgo de ella, que decía David, pero con la satisfacción que no pesa sobre mí la censura pública, porque he dedicado de mi más tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y la miseria. Bueno, pues ahí hay cosas que aprenderles, ¿no? Bien. Durante la intervención francesa se hizo cargo de la División del Sur y llegó a suplir a Juárez cuando le delegaba las operaciones.
Murió poco después del triunfo sobre el imperio de Maximiliano en su hacienda de la Providencia, que ya he hecho referencia aquí, y en 21 de enero de 1867 a los 77 años de edad. Fue el último de los caudillos de la independencia en morir y el último presidente nacido en el siglo XVIII mexicano, o bueno, XVIII novohispano. Sus restos sí fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1922, debe haber sido Obregón, ¿verdad? Sin embargo, pues no lo recordamos, ¿no? Como lo han hecho aquí nuestros compañeros, a quienes agradezco mucho habernos dado esta excelente clase sobre historia de México. No me resta sino agradecer a todos ustedes su amable asistencia, invitarlos al siguiente evento de este ciclo de La Constitución nos une, que será el panel de México ante el centenario de la Constitución, que contará con la participación del doctor Diego Valadez, del doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del doctor Francisco Valdés Ugarte, director de Flaxo, y del doctor César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, el próximo martes 2 de febrero a las 10 horas en el Salón Protocolo del edificio C. Muchas gracias. A ver, solo una aclaración. Mire usted, el concepto cacique es un término que nada tiene de peyorativo. El concepto de cacique nace fundamentalmente en la República Dominicana entre los grupos taínos y se va a prolongar hacia Cuba, donde uno de sus más grandes caciques, Hatuey, muere torturado y quemado por los españoles. En una anécdota muy simpática, porque Hatuey huye de la República Dominicana, se va a refugiar a Santiago de Cuba, y lo agarran los españoles, y lo quieren catequizar a como dé lugar antes de morir, y le preguntan, ¿cree en Dios, hombre? Mira, para que te vayas al cielo. Y les pregunta, ¿en el cielo hay españoles? Sí, entonces me quiero ir al infierno. Y renuncia a ser católico. Y hizo bien. Y por otra parte, el concepto, aunque peyorativamente los historiadores españoles digan reyesuelos, pues eran reyesuelos mucho más certificados que sus propios reyes, porque aquí no se hablaba del derecho divino que tenían de gobernar una bola de zánganos aliados con un estamento religioso para que los ratificara. Aquí el cacique sí era un pequeño rey, no un reyesuelo, un pequeño rey escogido democráticamente. Era el mejor guerrero, era el que más convocaba, era el que tenía la aceptación de todos. Ese es el concepto taíno. En ese sentido, Juan Álvarez era un cacique, porque las gentes le decían Tata Juan, porque nadie le dijo Tata a Nicolás Bravo, porque nadie le dijo Tata a Santana. Y conste que Bravo durante algunos años peleó por la independencia, pero terminó por ser lo que era, ¿no? Un criollo acaudalado que se volvió el socio número 1 de Santana. Bueno, entendamos que si en ese sentido es cacique, pues sí era. La gente lo escogió como su líder. Pero además, nunca tomó ventaja de nadie. Era un hombre que llegó rico a la lucha de independencia y que es el único participante de la lucha de independencia en muchos lados que contribuyó con dinero, entregó a Morelos 1,000 pesos para el compra de armas. Las armas que se usaron en Ayutla, que por cierto eran desecho de la batalla de Waterloo, las compró empeñando la Hacienda de la Providencia. O sea, le da como Ford las escrituras de la Hacienda de la Providencia para que avalen la compra de armas. Él cargaba con ese peso. Y nadie puede decir que Juan Álvarez le haya quitado tierras. No hay un solo pueblo en Guerrero que diga que Juan Álvarez les quitó un pedazo de tierra. Las tierras que compró siempre se las compró a particulares. Tenía 2 haciendas y varios ranchos, y en la vida nunca tocó un pedazo de tierra. Señalaban anteriormente que efectivamente el Plan de Ayala tiene como basamento 2 libros de Juan Álvarez, 2 pequeños libros. Es el único héroe de la independencia que yo sepa que escribió libros. Ese patán inculto que vive en la foresta, bueno, pues es el único que escribió 2 libros. Uno que aclara cuál es la circunstancia que viven los labriegos en el estado de Morelos, como señaló Mauricio,
tuvo un ascendente tremendo en el estado de Morelos, y hay un asesinato en la ciudad de Chiconcuac, donde matan unos españoles, los matan los labriegos, y le echan la culpa a Álvarez porque dicen que él provoca esas reyertas. Escribe un libro explicando cuál es la situación que viven los peones y por qué se rebelaron. Y escribe otro más, a los pueblos cultos de la tierra, en donde analiza el por qué es necesaria la repartición de las tierras a los pueblos. Y esos antecedentes van a ser después el plan de Ayala. Es muy importante que en un momento determinado veamos que finalmente este palurdo del que nadie se acuerda y que todo el mundo lo ve como circunstancial, pues es el único héroe de la independencia que escribió 2 libros, es el único héroe de la independencia, por lo menos en Guerrero, que estudió en la Ciudad de México, y es el único héroe de la independencia que yo me acuerde que haya propugnado porque se hiciera educación superior en Guerrero. De hecho, cuando se hace el Instituto Álvarez en Tixla, pues es parte de un proyecto que no pudo llegar a cabo el general, y buscan a un intelectual que lo lleve, Francisco Granados Maldonado, que el 2 de febrero le vamos a rendir homenaje en la universidad, dado que en la universidad donde yo trabajo pues es heredera de esa institución. Se funda el primer instituto literario de Guerrero, que se le llama Instituto Álvarez. Los Álvarez también, concretamente don Juan, pensó en que la educación era el mejor patrimonio que podía dejar a los guerrerenses. Si en ese sentido era un cacique porque lo siguieron aquellos y algunos lo seguimos siguiendo, pues sí hicieron cacique. Bueno, permítanme entregarles un reconocimiento a Ricardo de parte de la Cámara. No lo leo porque siempre los leen, ya sabemos todos qué dicen. Sí, ¿verdad? Sí, cada cosa es una aburrición. Bueno, otro a Mauricio, de parte del CEDIP, y otro a David. Siendo diputado Altamirano, hizo la propuesta en el Congreso que se le declarara benemérito de la patria, y por unanimidad se aceptó. Entonces ese reconocimiento se le hizo. A partir de la biografía que hace Altamirano y la propuesta que hace, se le nombra benemérito de la patria, efectivamente. De hecho, no lo habíamos mencionado. Fue nombrado benemérito por 3 legislaturas. La primera fue la del Estado de México, luego fue la Cámara y después fue la de Puebla, curiosamente con los conservadores que son en Puebla. Y en Centroamérica, me parece, no sé si fue, ¿qué país fue? Costa Rica. Un país de Centroamérica también lo declaró como uno de los principales héroes, benemérito de América. Llegó a tener, porque lo de Altamirano es cuando fallece, poco después de fallecer, pero en vida el Estado de México lo declaró, hizo una declaratoria de él y la hizo también Puebla, estando vivo, y fue declarado también héroe de guerra. Perdón.